y Adolfo. Buen día para todos. Y bueno, voy a hacer entonces una breve presentación, porque sabemos que al doctor no le gustan las pomposidades en presentaciones, entonces sabemos que solamente quiere que lo presentemos de esta manera, y de esta manera va a ser. Hoy va a tomar la palabra el doctor Adolfo Benjamín, médico, psiquiatra y psicoanalista, titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina en función didáctica. Y bueno, sin más prolegómenos, le damos la palabra al doctor Adolfo Benjamín. Si a vos te parece, Mónica, hagamos las presentaciones y luego ellos, antes nos encontramos unos minutos y van a encontrar un modo de intercambio, en donde creo que Diego va a empezar haciendo algunas puntualizaciones y Adolfo va a ir interviniendo en la medida de esas puntualizaciones, si a vos te parece también, Mónica. Es por lo menos lo que acordaron como estructura, ¿no? Quiero decir algo, sí, dentro de la presentación de Adolfo, permitime, una pequeña cosita. Somos amigos. Eso es, lo más quedamos importante. el otro día de acuerdo a que esa era como la mejor forma de presentación. Un gran amigo, un tipazo. Yo lo quiero mucho. Es lo mejor de Y mi currículum. coincidimos en muchas cosas, no futbolísticas, pero coincidimos en unas cuantas cosas. Muy importante. Bueno, sí, perdón, Mónica. Bueno, y Diego ya, me escucharon antes, ¿no es cierto? ¿Me escucharon cuando lo presenté? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Mónica, no es que no me gusta el currículum. Yo lo que le dije es que no sirve para nada. Porque yo tengo un gran currículum. Y si lo que digo no sirve para nada, ¿para qué sirve el currículum? Y si lo que digo sirve, ¿para qué sirve el currículum? Por eso el currículum lo guardo para las cuestiones académicas. Bien, buenísimo. Escuchame, Adolfo, Sí. ¿podrás acercar un poquitito la compu? Ahí, o el micrófono, para que se te escuche más alto. No, ¿y ahora se escucha? Sí, no se escucha muy fuerte, pero se escucha. Bueno, voy a gritar en su momento. Bueno, pero creo que No grites tanto que vas a quedar como yo. Tengo la voz de Mike Tyson ahora. Bueno, pero empezamos como habíamos quedado primero con las puntualizaciones que va a hacer Diego. Claro, Diego, si querés presentar a Diego, Mónica, por favor. Bueno, toma la palabra entonces el colega y docente excepcional que todos queremos, Diego Louro. Analista en formación de la asociación. Bueno, esta parte no la sé. Bueno, analista en formación, sé que, bueno, hace poco se recibió y estamos todos muy contentos de tenerlo como colega. Bueno, para nosotros es una alegría tenerlo como colega, como persona, como docente. Y bueno, y aparte tenemos la sangre joven que siempre es necesaria para seguir siempre, ¿no? Ampliando el conocimiento. Entonces, psicólogo de la UBA, ¿no? Estás, Diego, disculpame que no sé, estás en formación, sé que estás en la ABA, no tengo tu currículum acá, perdóname. No hay problema. Es lo de, compartimos ahí con Adolfo, es lo de menos lo curricular. Sí, justo antes de iniciar reflexionábamos de que algo compartimos él y yo, y muchos de acá, o la mayoría de acá, sobre todo aquellos quienes le dedican y le interesa el psicoanálisis, que somos psicoanalistas en formación, y que la cuestión de formación, lejos de ser algo peyorativo, es algo estructural e importante en el desarrollo de un psicoanalista y de un profesional de la salud, ¿no? Estamos en formación permanente, y de hecho, bueno, el seminario de hoy, donde estamos todos acá juntos, 50 personas dialogando un sábado a la mañana, tiene que ver con esto, ¿no? Las ganas de todos de seguir formándonos. Nosotros habíamos hablado, planificado, conversar un poco con Adolfo sobre Jacques Lacan, en el sentido de cómo veníamos trabajando a lo largo del seminario, que es apostando a esto que decía Dani, a una pluralidad de autores, de ir recorriendo e introduciéndonos en los distintos
autores siempre con el horizonte de pensar los desafíos de la clínica contemporánea, los desafíos de la clínica actual, eh, donde nos invita a pensar con cierto paradigma de la complejidad y no excluir a ningún autor, más bien todo lo contrario, traerlos, debatirlos, pensarlos y ver cómo todo eso puede resultar en la actualidad. Adolfo tiene un texto sobre Lacan que hace un recorrido, también, tu texto, Adolfo, quiero decir que es todo un viaje, como lo escribiste y lo manifestás a lo largo de toda la teoría y vida de, de Lacan. Entonces, bueno, quizás después con tu permiso estaría bueno que lo podamos compartir a los distintos colegas, pero me gustaría ir puntualizando algunos puntos. eh, a medida que vos me digas, podemos ir leyendo, o vos ampliás y lo comentás. eh, pero bueno, sin que sea algo limitante, digo, podemos ir y venir para donde nos guste y nos plazca. En este texto, lo primero que me pareció interesante, importante, es que vos haces todo un recorrido del contexto histórico y cultural en el que está inserto Lacan, y también con quiénes está debatiendo, con quiénes está discutiendo, y cómo todo ese contexto también forma y hace a su teoría y sobre todo a su modo de pensar. Así que bueno, quizás podemos empezar por ese punto. ¿Qué te parece, Adolfo? Sí, dale. ¿Querés leer algo? ¿Querés decir algo? Bueno, si querés, te leo lo inicial con respecto a este punto, Bueno, que tiene que ver con el retorno a Freud, y dice lo siguiente. Vamos a leer un fragmento. Una operación fundante es la que se realiza en el 1953 y que se conoce como el retorno a Freud, nombre que encierra un programa, una crítica a los desvíos y una manipulación retórica para engendrar al único heredero. Quiero decir que arrancás fuerte ya con ese primer párrafo, arrancás fuerte, pero bueno, me interesa ampliar la cuestión de cuáles son esos desvíos que estaba ahí criticando Lacan. Continuando con la lectura, dice, bueno, el retorno a Freud es la paradoja del regreso a un lugar distinto devenido otro. Freud habría sido vaciado de sus aportes subversivos por sus continuadores en el mundo anglosajón, especialmente por los inventores de la psicología del yo. Este nuevo Freud es creado por Lacan y de este modo engendra a posteriori su predecesor. O bueno, para decirlo, comento ahora todo esto, digo. dale, dale, Bueno, dale, me parece perfecto. sí. Hace unos años leí una entrevista que le hicieron a Lacan en 1976. ¿Se escucha más o menos bien? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, En, sí. 19 en 1976, 4 años antes de su muerte, un periodista le hizo una entrevista. Esa entrevista está en algún lado, si les interesa les voy a decir dónde. Y entonces Lacan desarrolla toda su teoría, este, sus nuevas aportaciones en una larga entrevista. Cerca del final de la entrevista, el periodista le dice, bueno, doctor Lacan, en vista de todo lo que usted me ha dicho, Freud está perimido. Y esto, Lacan contesta esto, y esto es literal. Lacan dice, ¿cómo va a estar perimido si aún no hemos terminado de entenderlo? Lacan, 4 años antes de su muerte, el tercer Lacan, el Lacan de lo real. Esto me parece importantísimo. Este, después hay una anécdota que quizá muchos de ustedes conozcan, ¿no? Cuando él tenía que venir a la Argentina y no vino porque en ese momento estábamos en plena dictadura, fue a Caracas. Y en uno de los momentos dice a su público, ustedes si quieran, sean lacanianos, yo soy freudiano. Entonces, es imposible leer a Lacan sin saber Freud. Primera cuestión sobre el comentario. Con respecto a lo que leíste, Diego, este,
Lacan se le analizó con Lowenstein. Lowenstein es el actor del trío de la psicología del yo, ¿no? Hartman, Chris y Lowenstein. Por un lado se ve que fue, digamos, un analista, un buen analista, porque Lacan tiene una clínica muy importante, y por otro lado, les dio bronca la cuestión de la psicología del yo, porque y Lacan se basa, aunque les parezca mentira, en Anna Freud. Ustedes conocen el libro El yo y los mecanismos de defensa, ¿no? Donde diciendo que el yo es una construcción imaginaria. Todos los que nos hemos analizado, y mucho, sabemos que el yo es una construcción imaginaria, que la percepción no es, no es del yo, sino que es del super yo. Me llama la atención que Freud, que en un trabajo dice que la percepción está comandado por el super yo, y en el trabajo siguiente se les dice, no, no, es por el yo. ¿Y cómo se demuestra que la percepción está comandado por el super yo? Hay muchas experiencias. Yo en un trabajo describo la siguiente. Es una experiencia. Hay un hombre y una chica y un hipnotizador. Están los tres sentados. El hipnotizador hipnotiza a la chica y le dice que el hombre se ha retirado. La chica mira la silla y la silla está vacía. Extraordinario. Donde estaba el hombre, la silla está vacía, pero no hay un agujero. Está la silla completa. Le ordena en ese momento se pase de silla, que se siente en la otra silla. La chica lo va a hacer y de ese momento le agarra un terrible ataque de angustia y se despierta. Entonces, con este ejemplo, digamos, ustedes tienen el camino para hablar, digamos, de lo que es la percepción, por quién está comandado, de dónde viene la angustia, digamos. La angustia, entonces entenderán frases tan enigmáticas de Lacan cuando dice que la angustia viene de lo real. ¿Qué es lo real? Lo real es que la silla para la percepción estaba vacía, pero en la realidad había alguien sentado allí. ¿Se entiende este ejemplo? Fui claro, Diego, ¿los entendió? Sí, sí, claro, claro, Bueno, claro. bueno, y entonces, muchos de los post-freudianos, este, por ejemplo, y es algo, digamos, de lo cual tengo experiencia. Uno de los libros más importantes de Freud y el que menos se lee, porque es difícil, su título es apasionante, pero el texto es difícil, es El chiste y su relación con lo inconsciente. En la APA, digamos, somos solo dos personas que hemos dado ese seminario, Rusconi y yo mismo. Durante 40 años ese seminario se ha dado 4 o 5 veces. Y yo soy Perdón, Adolfo, ¿sabés quién también? bien. Yo tuve oportunidad de hacerlo con ella. No me acuerdo el nombre de pila de ella, pero la esposa de Juan Carlos Suárez, que ahora no me acuerdo el nombre exactamente, dio una vez el chiste. Mm. Sí, dos y uno o dos más, pero digamos así, con fuerza y lo dimos Rusconi y yo. Es un texto importantísimo. Les digo a ustedes lo que piensa Lacan, después cada uno puede tener su propio criterio. Los tres textos fundamentales de Freud para, digamos, prepararse, digamos, para la tarea psicoanalítica son la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con lo inconsciente y psicopatología de la vida cotidiana. Así que, Excelente. Y continuando con esto del contexto, vos planteás que hay cierta dificultad actual en la época para leer a Lacan, para leerlo y a Lacan. ¿En dónde, en dónde radicaría esas dificultades de leer a Lacan hoy? Con qué tienen que ver? Si querés, paso a leer brevemente los títulos, digamos, de esas cuestiones que vos remarcás ahí en ese punto.
uno de los puntos que marcás como dificultades, que son de distintos órdenes, es que Lacan es poético y nuestro siglo se aleja del placer de leer y escuchar poesías. Mm, Otro de los, otro de los puntos tiene que ver con que vos decís que no podés decir que Lacan es surrealista, pero una aproximación a su lectura no puede descuidar esa fuente en la que maduró su formación intelectual. Por ejemplo, la tesis del conocimiento paranoico se gestó en esa cocina. Hay otro punto que también señalás al respecto de esto que tiene que ver con la intuición, que la intuición no es la mejor vía del acercamiento al texto lacaniano, más bien él se dedicó a apartarla en el camino de la consolidación de la lógica de su teoría. ¿Qué, bien, cómo podríamos pensar estos puntos al respecto de la dificultad de leerlo a Lacan? bueno. Una dificultad de leer a Lacan tiene también que ver con la tarea analítica. Él lo dice claramente, no hay que entenderme, hay que leerme. Y con respecto, digamos, ustedes lo habrán vivido, todos hemos pasado por esto, cuando decimos que no entendemos al paciente. Lacan dice, y Freud también lo decía, no hay que entenderlo, hay que escucharlo. Es decir, el entendimiento cierra la tarea analítica. Hay que escucharlo. No solamente hay que escucharlo, hay que dejar que se escuche el analizante para que surja, digamos, las formaciones del inconsciente. Es decir, el lapsus, los sueños, los razonamientos fallidos, ¿no? Que a veces pasan de largo, ¿no? Siempre recuerdo a alguien que dijo algo así, era de noche y sin embargo llovía. Correctamente, la sintaxis, pero eso es esa falta de lógica. ¿Qué tiene que ver que era de noche? La frase es la siguiente, era de noche y sin embargo llovía. Es decir, si uno lo dice rápido y como la sintaxis es perfecta, pasa de largo. Entonces, ahí también interviene la escucha del psicoanalista. Pero no es que hay que interpretar, hay que decir, ¿y cuál es la relación entre la noche y que llovía? ¿Por qué, sin embargo? Es decir, de noche no llueve, es decir, todo ese tipo de cosas que parecen tontas y sin embargo tienen un efecto enorme. Eh, Lacan, creo que indirectamente, por lo menos esa es mi idea, da una idea de cómo se lo debe leer. Él siempre recomendaba textos en su enseñanza. Y en uno de sus seminarios dice, lean la ética a Nicómaco. No se detengan en los pasajes difíciles que no entiendan. Sigan de largo. Algo quedará. Para mí, digamos, eso que él dice sobre la lectura de la ética a Nicómaco, creo que es extensible a la lectura de sus textos. Entonces, en primer lugar, para la aproximación a Lacan hay que leerlo. Algo va a quedar. Y son lecturas continuas. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa y a muchos colegas, seguro que a Daniel también, uno lee a Freud, lo vuelve a leer y de repente hay algo que se le pasó. Lo vuelve a leer y de repente hay algo que no entiende. Los que han captado esto con humor han sido de Luthier. Siempre recuerdo un chiste de Luthier, donde Rabinovich dice, esa película la vi 2 veces, la segunda vez no la entendí. Digamos, es muy cómico, pero es una verdad psicológica que nos pasa con la lectura de Freud, con la lectura de Lacan y la lectura de cualquier texto psicoanalítico. A medida que vamos, digamos, teniendo más elementos, es decir, se nos hace más, inentendible para después llegar a un nuevo entendimiento que va a provocar otra vez algo que no se sabe. Yo no sé por qué, con respecto a la intuición, intuí algo que me iban a preguntar sobre la intuición y que entonces les preparé algo para que tiene que ver con la intuición y lo que no es intuible. Creo que ustedes conocen la banda de Moebius, ¿no? Sí, sí. ¿Saben cómo se hace una banda de Moebius?
se toma una tira, se da una media vuelta y se la pega y queda la banda de Moebius. La banda de Moebius tiene la siguiente característica. Este, me río porque algunos textos dicen, han caminado una hormiguita por acá. Entonces va primero por arriba, cuando sigue, va por la cara interna, sigue y se vuelve externa. Entonces, interno y externo es según el lugar donde se pinche, digamos. Esta es la estructura topológica, digamos, que nos hace entender, aunque sea de esta forma matemática, la topología, esa relación entre lo interno y lo externo. Esto es muy importante con respecto a lo que se tradujo como en Freud como abstinencia. Y Freud no dice abstinencia. Freud lo que dice es la palabra indifference, que si bien viene del latín y parece indiferencia, no es indiferencia, sino alejarse de la ideología del paciente, lo cual, digamos, hace que yo pueda analizar peronistas, radicales, antiperonistas, este, sin que intervenga, digamos, mi propia ideología. Me tengo que retirarme de esta ideología. Ahora, para entender la cuestión de la intuición, ¿no? Ustedes tienen esta banda de Moebius. ¿Qué piensan ustedes que ocurrirá si la corto por la mitad? Bueno, la voy a cortar por la mitad. ¿Pensaron qué va a pasar cuando la corte por la mitad? Voy a cortar por la mitad. Esto parece el trabajo de un mago. Nos Y alimentamos de algo de todos los eso hay, saberes. ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? La sigo Que yo cortando decía, por... bueno, nos alimentamos de todos los saberes. Ajá. Bueno, y miren, Se va a estirar, sí, se va a estirar. no salen dos Sí. partes. Parece magia. Pero voy a hacer otro truco más con la cinta de Moebius. Esto parece un juego, pero es muy importante. Van a entender por qué Lacan usa la topología. Y esto es una figura topológica, no existe en la naturaleza la cinta de Moebius. Se ha hecho una película argentina bastante buena, Moebius, no sé si la vieron. ¿Oyeron hablar de esa película? Es de un tren subterráneo, bueno, que entró en un circo de Moebius. Ahora la voy a cortar a un tercio. Es decir, calculamos un tercio de la cinta. Esto lo hacen después ustedes en su casa. Entonces voy a cortar a un tercio. ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar? Vamos a hacer despacio. ¿Qué puede pasar si la corto un tercio? No sé, supongo que se va a dividir. Eso suponemos todos. Yo también. Miren lo que sale. Se dividió, pero uno dentro del otro. Es decir, entonces, ¿vieron? Es decir, la intuición nos hace pensar que se iba a dividir, que iba a ser dos. Jamás hubiera llegado a que fuera uno metido dentro del otro, por las torsiones de la cinta. Entonces, digamos, creo que con esto responde a la cuestión de la intuición. ¿Por qué Lacan decía que la intuición es poco valiosa y habitualmente se equivoca? Es decir, no es que está contra la intuición, pero no es el principal instrumento para acercarse, digamos, al inconsciente del otro. Más o menos que quedó claro esto. Sí, total, total, muy pedagógico y didáctico el ejemplo. Me hiciste pensar cuando vos hablabas en esto que insiste mucho Lacan de que no hay que buscar nada, sino que hay que hallarlo en su transmisión. Porque bueno, el Exactamente. buscar o el encontrar ya predice una hipótesis, algo en lo cual estamos tratando bueno, justamente de encontrar algo muy similar a lo que sucede con el modelo científico positivista, más duro,
cuando él una y otra vez insiste, bueno, hay que dejarse sorprender, ¿no? Hay que hallar, no hay que encontrar nada. Claro, claro. En eso lo seguía Freud. No sé si ustedes recuerdan, Freud en un determinado momento, él dice que el diagnóstico se hace al final del tratamiento, cosa que nos parece políticamente incorrecto. Tanto se insiste en el diagnóstico, y Freud lo dice en una frase en latín, a potiori fit denominatio. Es decir, el diagnóstico es cuando se termina el tratamiento. ¿Por qué? Porque todo diagnóstico ya te lleva, digamos, a donde el diagnóstico quiere. Es decir, nosotros nos creemos dueños de las palabras y las palabras te llevan a donde ellas quieren. Eso, por ejemplo, en mi trabajo, yo me cuido mucho de no utilizar palabras distintas a las que usa el paciente. Porque, digamos, los sinónimos existen en la estructura lingüística, no en el inconsciente. No es lo mismo que un paciente me hable de la mamá, de mami, de mi madre, ¿no? Son diferentes, los de mi vieja. Porque cualquiera de estas palabras, digamos, si bien lingüísticamente son sinónimos, en sus asociaciones llevan a lugares diferentes. Entonces, en el inconsciente no existen sinónimos. Cada uno es algo de por sí, si bien pueden estar ligadas en una serie. ¿Se Perdón, entiende? yo me voy entusiasmando con la conversación y también cuando vos mencionaste a la pasada la cuestión de la abstinencia, ¿no? El hecho de que, bueno, por eso uno puede analizar más allá de la ideología o lo que fuese, pero ¿por qué muchas veces, quizás como lector inicial en Lacan o empezar también a estudiarlo y formando, se arma un poco como cierto mito que la abstinencia es sinónimo del silencio total, ¿no? Del analista con la pipa y el silencio, dejando ahí que el paciente simplemente hable? ¿Por qué a veces se arma esta idea o este constructo de la abstinencia casi como un aislamiento total del analista con cierto rol más activo? No, pero es una, digamos, es una cierta comprensión. Es decir, no se trata de la abstinencia. Es decir, si uno lee, digamos, la actividad clínica de Freud, a veces hablaba de entrada, el paciente decía A y ya le decía B, y otra vez se pasaba toda una sesión, como cuenta Teodoro Rey, que lo escuchó toda una sesión sin decir nada, y al final le dice, ¿usted leyó tal libro, tal cuento del libro? Que se refería a lo que Freud quería decirle como interpretación. Es decir, la abstinencia no es el silencio. El silencio es algo operativo, no es que hay que quedarse en silencio. A veces hay que quedarse en silencio y a veces no. Por ejemplo, el mal uso de la abstinencia hizo que muchos analistas creyeran que no había que hacerle preguntas al paciente. Y a veces hay que hacer una pregunta, digamos, y también las preguntas, porque digamos, todos nosotros tenemos toda clase de pacientes. Y no habla igual un abogado que un médico, que una ama de casa, que un vendedor. Es decir, cada uno tiene un lenguaje distinto del cual nosotros tenemos que de alguna manera estar en acuerdo. O un adolescente. Yo cuando tengo un paciente adolescente aprendo un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de entender las relaciones humanas, una nueva forma de entender el amor, el compromiso. Es decir, es una tarea, por eso es que nuestra tarea es tan gratificante. Nunca se repite, nunca hay nada nuevo, siempre hay algo distinto. Este, Ahora estoy atendiendo un político, más allá del horror que me lo guardo de algunas cosas, estoy entendiendo, digamos, ciertas formas de manejo, digamos, que para nosotros son inconcebibles. Pero yo me tengo que meter en el mundo de él, no en el mío. ¿Entienden cómo es? La abstinencia es justamente, por eso Lacan llega a decir que el analista tiene que estar muerto, pero muerto simbólicamente. O, digamos, habla del no ser del analista. Y esto me lleva, si ustedes me permiten, a algo que estoy trabajando hace tiempo y que si me da la cabeza lo escribiré, y es lo que yo llamo la desontologización del analista y de la interpretación. ¿Qué quiero decir con esto?
surge de la manera que a veces con un grupo de colegas, amigos, yo digo algo que al principio los horroriza y después me entienden. Yo les digo que yo no soy psicoanalista. ¿Cómo? Me dicen, claro. Le digo que yo advengo psicoanalista en los momentos privilegiados en que en una sesión escucho algo distinto de lo que me dicen. Mientras escucho lo que me dicen, tal cual como me lo dicen, no soy psicoanalista. Entonces, ser psicoanalista no es un ser, es un advenir. Y lo mismo con la interpretación. El paciente habla y yo le digo algo. Pero recién, si ese algo Nachtraglicat a posteriori produce un efecto no calculado ni por mí ni por paciente, ahí eso que le dije será una interpretación. Entonces me encuentro a veces con la siguiente situación. Le digo lo que se llamaría una interpretación inteligentísima y no pasa nada. Le digo una boludez y eso tiene un efecto increíble. Eso es la interpretación, no todo lo inteligente que le dije. Una tontería, por ejemplo, que puede ser cualquier cosa, usted debe tener experiencia. Entonces la interpretación tampoco es algo ontológicamente en sí, sino que es algo que adviene. Es decir, uno le dice, digamos, siempre en el espacio transferencial, ¿no? Hay que tener en cuenta el espacio transferencial, el efecto también que produce la transferencia. Esto me hace acordar un chiste judío, ¿no? El, el viejo va al médico y el médico le dice, tiene que dejar de fumar. Perdóname, es adecuado para la fecha. Sí, claro, el médico le dice, no tiene que fumar, tiene que comer menos, tiene que hacer ejercicio. Y el judío le dice, para eso le pago, mi mujer le dice lo mismo todos los días. Bueno, no tiene efecto lo que le dice la mujer, porque no es un espacio transferencial. La transferencia permite también cosas que desde afuera serían lógicas, no hagan efecto por el espacio transferencial. Entonces ahí entendemos también lo que es la transferencia. Es aquello que permite, es decir, no es, digamos, lo que se repite, como la definición de Freud, que fue entendida al pie de la letra. Lacan, a la transferencia dice, es aquella acción que permite que surja lo inconsciente. Que surja lo inconsciente puede ser que ponga al analista en cualquier lugar de una persona o cualquier otra cosa. Es decir, no se restringe a la aparición de los objetos primarios. No sé si fui claro en esto. Entonces Sí, claro. el espacio, ¿eh? ¿Qué decís, Diego? No, no, sí, claro, que estaba clarísimo. Mm. Ah, bueno. Este, entonces, digamos, en un momento dado, en uno de sus escritos, no recuerdo cuál, Lacan dice, yo no vengo a suplantar a Freud, yo vengo a prolongarlo. Entonces, en ese sentido, toma algunos conceptos y los desarrolla, como este de transferencia. Porque la mayoría de las personas, cuando le preguntan el concepto de transferencia, es el que surgirá, por ejemplo, en el caso Dora, ¿no? Que es una de las formas en que se presenta la transferencia. Es decir, que en la actualidad reaparece las relaciones primitivas como si fueran actuales. Pero ese es solo uno de los aspectos de la transferencia. ¿Mm? Entonces, Lacan lo dice más claro, dice, la puesta en acto de la realidad del inconsciente y agrega, en tanto esta realidad es sexual. Desde luego, la sexualidad desde el punto de vista psicoanalítico, no la sexualidad del sexo como se entiende habitualmente como lo genital. Después, digamos, para evitar confusiones, ustedes sabrán, Freud lo llamó erotismo o pulsiones de vida. Adolfo, Pero, y continuando con esto de las intervenciones, la abstinencia y demás, ¿Mm? eh, me gustaría preguntarte al respecto de algo de las sesiones cortadas o acortadas, que tanto revuelo marcó en aquella época y que quizás hoy un poquito también puede generar mucho, o algo de revuelo. ¿A qué refiere esa cuestión de las sesiones cortadas o acortadas? Vos marcás y traes algo de Lacan que destaca que el arte del analista debe ser el de suspender las certidumbres del sujeto hasta que se consuman sus últimos espejismos. ¿Mm? Sumamente poético. ¿Y a qué refiere todo este punto de
cortar sesiones, acortar las sesiones, etcétera. Bien. Una cosa es cortar la sesión y otra cosa es acortar la sesión. Bueno, ha ocurrido con Lacan lo mismo que con Freud. Ha sido mal entendido, mal interpretado, mal usado. Lacan habla del corte de sesión. Les voy a dar dos experiencias, una propia y una que tienen todos ustedes. Todos ustedes habrán tenido la experiencia que en las sesiones el paciente habla de un tema, da vueltas alrededor del tema, uno le dice algo y después de un rato el tema vuelve otra vez. Entonces hay una repetición. Lacan produce el corte en el momento en que el tema se cierra para que no vuelva a aparecer. Pero el corte de la sesión, por ejemplo, mi último análisis, y les voy a decir cuál es mi criterio para el análisis, ¿no? Yo retorno al análisis, no cada 5 años, como decía Freud, cada vez que tengo una situación conflictiva y aparecen sueños que no me puedo interpretar. Entonces es ahí donde yo recurro al analista. Bueno, entonces mi último análisis fue con un lacaniano, que la primera sesión duró 1 hora y media. Después las sesiones se cortaban en determinados momentos, con un efecto, creo que fue el análisis que más efecto tuvo en mí. Hay dos fuentes, uno que ya venía analizado y otro, digamos, el efecto de los cortes. Porque ustedes deben saber, sobre todo en el ambiente de la IPA, se habla de la frecuencia de las sesiones, que puede ser, tiene una ventaja y una desventaja. Y siempre cuando hay una desventaja, la desventaja es la que más prospera frente a la ventaja. Como digamos las reuniones virtuales, tiene una gran ventaja, pero esta ventaja prospera en relación de la desventaja, que es la pérdida de la tridimensionalidad del encuentro real, ¿no? Entonces está el lado de la ventaja y la desventaja. Es muy importante. El corte tiene la ventaja de que en determinado momento vos te quedás pensando. La desventaja de la frecuencia, ¿cuál es? Que el paciente va todos los días a quejarse, a consolarse, a que lo escuchen. Lo mismo que haría con una pareja o con un amigo. Y todo lo que sea una aproximación a lo que lo lleva a eso, queda dejada de lado. Entonces, esa es una de las desventajas de las sesiones frecuentes. A veces es necesario y a veces no. Depende. Por eso, digamos, el análisis, como ustedes habrán escuchado decir 20.000 veces, es caso por caso. Caso por caso, digamos. Hay gente que necesitaría venir todos los días y que uno puede trabajar, y a otros que vienen todos los días porque quieren que alguien los escuche en sus quejas. La necesidad de quejarse es una necesidad muy grande del ser humano, digamos. Algunos la pueden contener y otras no. Me acuerdo que tenía un comerciante yo, que se quejaba todos los días, qué mal que iba el negocio, qué mal que hice, quejaba. Y un día las cosas empezaron a ir bien. Y le digo, bueno, ¿y cómo va ahora? Y no me puedo quejar. O sea que ahí ya estaba dicho todo. Es decir, la necesidad de la queja, digamos, estuviera bien o estuviera mal. Entonces lo que habría que analizar es esa necesidad de la queja, ¿no? Que se le atribuyen a las histéricas, pero también a los comerciantes. Entonces, por eso, en cada situación uno tiene que hacer el balance entre la ventaja y la desventaja. Entonces, una cosa es la sesión corta, que es lo que han entendido mal, creo yo, muchos lacanianos, y otra cosa es el corte de sesión. Porque ustedes también deben haber visto en la experiencia que en determinado momento el analizante parece haber comprendido antes algo, ¿no? Y después vuelve otra vez atrás. Entonces, para que no vuelva atrás, el corte hace eso. El corte impide, digamos, que una determinada comprensión se deshaga, digamos. Uno comprende. Es lo que Lacan llama el cierre del inconsciente. Lo compara a veces con una goma. Vieron que ustedes pinchan una goma y un agujero.
sacan lo que lo pinchó y se vuelve a cerrar la goma. Entonces hace esa comparación también con el inconsciente. Y eso también pasa en la ascensión. Ustedes lo pueden comprobar a cada rato. Llega un momento de comprensión. Si lo dejamos ir, brum, se cierra la goma. Ese es el corte de sesión. No es sesión corta. No sé si me he hecho entender bien. No es sesión Sí, corta, es corte de sesión. Es decir, de lo que Lacan, digamos, critica, sobre todo a la exigencia de la IPA, son los famosos 50 minutos. Porque si decimos que el inconsciente no tiene tiempo, ¿por qué lo cerramos en 50 minutos? O queremos abrirlo en 50 minutos. Por eso le digo, en el transcurso de mi análisis lacaniano, que duró 2 años, hubo 3 o 4 sesiones de hora y media. ¿Entienden? Sí, cortó cuando había que cortar. Este, los buenos analistas lacanianos tienen la sala de espera llena de gente, porque a veces el corte no es a los 20 minutos, o los 10 minutos, o los 40 minutos. A veces es a la hora y 10. Los buenos analistas lacanianos, ¿no? Por lo menos es mi criterio. Y es lo que yo entiendo por el corte de sesión. Mm. Si me permiten, Diego, Adolfo, Mónica, Adelante, Dani. Sí, adelante. dos breves anécdotas Adelante. siguiendo la línea de lo que está hablando Adolfo. Una tiene que ver con un maestro, yo diría, un gran maestro, que nos acompañó bastante en el Moyano en algunas ocasiones. Vos sabés que dábamos clases también en el curso superior de médicos psiquiatras. La materia era psicoanálisis, digamos, un tanto extensa. Y íbamos con Rolla, con Edgardo Rolla. Edgardo Rolla ya estaba grande, lo he contado dentro de lo que es el seminario, pero quiero compartirlo nuevamente, vino a mi memoria. Rolla se había obsesionado, vos sabés que Rolla vivía en Núñez, entonces yo tenía en esa época un Duna SL. Entonces me acuerdo que iba hasta Núñez, lo buscaba con el Duna, con el Fiat Duna, íbamos al Moyano, él ya tenía problemas cardíacos, tenía 90 y pico de años y se subía las escaleras para dar y entre distintos comentarios que hacía, qué sé yo, de que le gustaban las empanadas que hacía la madre, esas que se chorreaban por la mano, por el antebrazo. Me contó una vez en uno de los viajes, me dice, vos no sabés la experiencia que yo tuve con Lacan. ¿Qué pasó? Después lo contó públicamente, digo, ¿no? Por eso me atrevo a comentarlo acá. No, porque lo que pasa es que yo me puse muy obsesivo con Lacan. Pedí una hora, porque yo quería hacer un análisis con Lacan. Pedí una hora y 1 año, 2 años no había hora hasta que surge una hora. Viajo a París con la idea de residir durante un tiempo y tengo un horario, suponte que fuera a las 9 de la mañana. Pasan las 9, las 10, las 11, las 12, qué sé yo. A las 10:30 de la noche sale Lacan y me dice, calculo que en francés, adelante, Rola. Doctor Lacan, qué gusto conocerlo. Lacan le da la mano y dice, perfecto, ya me conoció. Dejamos acá. Esta fue una. Y otra, me hiciste acordar con esto, ¿no? De la duración de las sesiones y algunos paradigmas. Esto lo contaba, creo que se conoce este tema en APA, no con nombres, yo nunca conocí nombres ni nada de este tema, pero contaba Juancito Navarro, Juan Navarro, con el cual estudié muchísimo Green, me formé en el tema Green, contaba que, anécdota, que estaba un paciente quejoso
con su analista, hablando de la queja a la que aludías, se quejaba de lo cortas que eran las sesiones, que él tenía más para hablar, lo cortas que eran las sesiones, lo cortas que eran así, estaban trabajando uno y el otro en una pulseada. Un día, el paciente asocia, 40 minutos, asocia, 1 hora y media, sigue asociando, 2 horas, y le dice, ay, doctor, hoy la verdad que compensó todas las veces que yo le recriminé. Una sesión maravillosa, doctor, la verdad, claramente se lo digo. Doctor, doctor, ¿me escuchó? Doctor, se había muerto el analista. Estaba muerto en el sillón y se alargaba como producto de eso. Lo digo casi con cierto sarcasmo respecto a estas cosas que tenemos como prefijadas, ¿no? Sobre lo útil y lo inútil. Ah, no, claro, claro, claro. Sí, sí, hay muchas anécdotas de Lacan con respecto a eso. Un diplomático que se analizaba con él le dice, doctor, hoy no voy a poder venir porque tengo una reunión con invitados extranjeros. No, le dice Lacan, usted tiene que venir. Llega bueno, el diplomático llega, y que se yo, llega Lacan y dice, muy bien, ahora puede ir a la reunión. A mí No, sí, sí, sí. me hizo acordar, esto es un testimonio de Freud, no recuerdo el nombre de quién era, después lo voy a buscar, en última instancia lo comparto en el grupo, pero era un paciente que de repente iba a las sesiones con Freud y le contaba sueños. Uno a priori diría, bueno, qué mejor material, qué mejor paciente que es el que te trae sueños. Y en un momento se ve que Freud se habrá hinchado un poco las pelotas y agarra y le dice, bueno, pero vos me hablas todo el tiempo de los sueños, ¿no te pasa nada ahora, en la actualidad? Eh, y es una intervención muy novedosa porque era en aquellos años donde él ya había escrito la interpretación de los sueños, con todo el lugar teórico importante que le daba a eso, pero así todo no descuidar la actualidad, el aquí y ahora y otras cuestiones, más allá de los sueños. Pues sabés que hay una pregunta que hago hace varios años y no ha sido respondido satisfactoriamente para mí, ¿no? Dado, digamos, tantos autores, tantas cosas, tantos practicantes que se llaman psicoanalistas, y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones mínimas para que una práctica se considere psicoanalítica? Y nadie me la ha podido contestar concretamente. Y otra pregunta que hago, este, que casi 2 veces me la han contestado, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la técnica psicoanalítica? ¿Conocen? ¿Y saben por qué no se puede contestar? Porque una sola vez en la vida los estudió Freud en la interpretación de los sueños. Y sin embargo trabajamos con eso. Mm. Bueno, como tengo un Magnífico. poco... Perdón, Diego, muchas veces lo esquematizamos, Mm, solemos esquematizar qué conceptualización. Me mm, parece que en lugar de la sexualidad como eje, mm, el inconsciente y lo inconsciente en los dos sentidos, como reprimido, pero digamos, claramente no está establecido. Es un diálogo, porque hay muchos temas que uno puede preguntarse, así como te estás preguntando vos. ¿Por qué mm, nos despertamos? mm. Porque tenemos en claro por qué nos La, la, dormimos, pero Lacan ¿por tiene qué una, nos despertamos? Lacan tiene una respuesta para eso. Ah, Nos despertamos para seguir durmiendo. bueno. Pero ¿por qué dice eso? Porque los sueños nos dicen la verdad.
En cambio, cuando estamos despertados, la verdad queda oculta. Entonces, ¿por qué nos despertamos de Lacan? Para seguir durmiendo. Lacan da respuestas, digamos, que nos parecen cómicas, pero que nos hace pensar, ¿no? Cuando le preguntan, doctor Y Lacan, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué contesta Lacan? El gallo. no la tenía esa. Claro. Es decir, hay ciertas respuestas, digamos, que parecen cómicas, pero que nos llevan a pensar, ¿no? Es decir, huevo gallina, digamos, es un encierro. Entonces Lacan incluye la terceridad, que es la subjetivación. Y esto tiene que ver también con los equívocos del llamado complejo de Edipo. Cada vez que me toca hablar de complejo de Edipo, yo digo que ha sido un gran error de Freud llamar al complejo de Edipo complejo de Edipo. Primero era el complejo del padre, y después lo llamó de Edipo, y ya se parece a ciertas partes de este complejo, se parece a una historia, y lo llamó complejo de Edipo, y lo cual trajo, digamos, tantas tergiversaciones, porque el complejo de Edipo es nada más que el proceso de subjetivación en el cual se necesitan tres elementos. Por ahí no tres personas, pero sí tres elementos. Que puede estar, dos elementos pueden estar asumidos por una persona. Entonces, es un proceso de subjetivación. Es muy importante, digamos. Al llamarlo complejo de Edipo, después aparece complejo de Electra, complejo de Yocasta, etcétera, digamos. Y en relación a esto, Freud tenía una gran cultura y al mismo tiempo decía que el psicoanalista tenía que tener un conocimiento de muchas cosas. Una de mitología, digo primero mitología porque vos en una época estabas publicabas sobre distintos personajes mitológicos, ¿eh? Es decir, el analista tenía que saber de mitología, de historia de las religiones, de literatura. ¿Eh? Uno de los tipos que yo he conocido, un fabuloso psicoanalista, del cual me hice amigo, lamentablemente murió, es Alush. Jean Alush es el primer psicoanalista que incluyó dentro de lacaniano, por eso lo traigo, no estamos ahora en Lacan, los continuadores de Lacan, es el primer psicoanalista lacaniano que trajo a la teoría psicoanalítica los estudios gay lesbianos. Hay toda una serie de trabajos de él que los incluye dentro de la teoría psicoanalítica. Todo lo que se llama ahora, digamos, todas las sexualidades alternativas, ¿no? Los gays, los transvestis, los transexuales. Fue el primero. Y él, al modo de Freud, también usaba muchísimo la literatura. Gracias a él encontré un autor japonés que se le recomiendo mucho, si no lo conocen, es Kensaburo Oe. ¿Oyeron hablar de él? Kensaburo Oe, cuyos libros son importantísimos, digamos, para la comprensión psicoanalítica. Y la literatura, actualmente, por eso lo que decía en el trabajo que mencionó Diego, no solamente no se lee poesía, no se lee literatura. Son pocos los que leen la literatura, digamos. Mucho de lo que yo veo, digamos, de cierta degradación del psicoanálisis, es que mucha gente joven viene con muy poca cultura y no trabaja, digamos, para aumentarla, leyendo historia de las religiones, mitología, literatura. Es muy importante. Este, por eso creo que lo digo no me acuerdo el texto, lo escribí hace 30 años, Diego. Yo digo que hay que estar a veces con un diccionario leyendo Lacan. Si Lacan se refiere a una figura mitológica, ir a ver qué es, si uno no la conoce. Si Lacan se refiere a una figura literaria, irlo a ver qué es. Este, constantemente, digamos, Sí. incluso hay una serie de libros que sí, a ver, que lo tengo. Ah, no, esto es porque una serie de libros de este tipo que se llamaba Referencias en la obra de Lacan, que fue una colección muy linda, pero no sé por dónde la tengo. Bueno, no sé por dónde la tengo, pero se llama Referencias en la obra de Lacan, que es una ayuda para aquella gente, porque Lacan tenía un conocimiento monstruoso, estaba en el mundo surrealista, fue médico de Dalí, por ejemplo, y médico de Picasso.
Porque al principio estaba como médico psiquiatra. Este, también la Médico o filosofía psiquiatra, psiquiatra, sí. porque sabemos la vida de Dalí y de Picasso. Pero con respecto a eso yo tengo una anécdota. Estuve trabajando ayer justamente en una conferencia sobre la relación entre la filosofía y el psicoanálisis, ¿no? Que es una relación ambigua porque es de mucha colaboración y de mucho conflicto. Y Lacan toma mucho de Heidegger, sobre todo para la cuestión del ser. Entonces un día le preguntan a Heidegger, ¿qué le parece Lacan? Y Heidegger dice, así brevemente, ese psiquiatra necesita un psiquiatra. Para que vean lo que pensaba Heidegger de Lacan. Pero es lo que pasa cuando alguien no entiende algo. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé si ustedes oyeron hablar de Le Boyer. Le Boyer fue un médico hindú francés que preconizaba el parto sin dolor y sin temor en una habitación en penumbras, pared de chico sobre una fuente de agua tibia y con una música hindú de fondo, ¿no? Entonces vino a Argentina, Raskowski lo invitó a comer y me invitó a mí. Entonces estábamos los tres, Le Boyer, Raskowski y yo. Y Arnaldo le empieza a hablar de las teorías psicoanalíticas y él la escuchaba. Y finalmente el tipo le dice, pero todo eso son fantasías suyas. Es decir, es lo que pasa cuando alguien está fuera del ámbito psicoanalítico. Hay una experiencia que tenemos todos, creo, por lo menos la he constatado con todos. Nosotros tenemos gente, amigas que se analizan y gente que no se analiza. Y hay algo distinto que no sé si se percibe. Generalmente se percibe y se percibe mucho. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Entre la gente que se analiza y la que no se analiza, el tipo de diálogos y de relación que se puede tener. Vos no tenés mucha experiencia en esto. Sería un buen experimento Es un buen hacer la experimento. comparación. Háganlo así. A veces uno dice cosas, o que impactan mal o que impactan demasiado bien. Yo me encontré un amigo, que hace 10 años que no lo veía, me dijo, algo que me dijiste vos me impactó tanto, y otra vez le habré dicho una tontería, digamos de esa, pero no es tontería, es algo que el pensamiento corriente no se atreve a manifestar o no se atreve a que salga. Es una Bueno, experiencia, esto mismo que vos decías, sí, Benjamín, sí, va que decía Lacan, ¿no? sí, El hallar. Yo no sabía que había sido el psiquiatra de Picasso. Picasso decía, yo no busco, encuentro, encuentro. claro, exactamente, Mm. exactamente. Ahora Es que veo de creo que lo dónde lo toma habrá de él. sacado. Claro, No, y es eso, que lo toma de volviendo él. a lo que es la posición del analista. Una Generalmente cosita, sí, una cuestión. Mónica preguntaba, ¿podés desmutearte y preguntarlo, Mónica? Porque me pareció importante la pregunta que hiciste sobre un autor argentino. No, quería que por favor repitiera porque no lo pude anotar y también porque se escucha abajo el ah, audio del doctor Benjamín, el autor argentino bueno, que introduce cuestiones lacanianas y que habla sobre lo trans o las cuestiones de género en la Argentina y bueno, ese autor, porque el japonés ya aparece el nombre, pero el argentino no me bueno, quedó. no es argentino, es francés. Alush, Ah, Alush, ¿cómo? Jean Alush, Jana Luch. Aluch, Jean Ah, Alush, bien, bien, bien. sí, sí, es francés. Bueno, Sí. está bien, pensé que era argentino, está bien. Bueno, muchas gracias. Y me entiendo con él, me entendía con él como con muchos amigos franceses. Ellos me hablan en francés, yo lo contesto en castellano y nos entendemos. Ahí Gabriela Perdón, Sainz Benjamín, escribió, pero, escribió en el chat los nombres. Ah, Están bien, escritos en el chat. Sí. bien. perdón, yo quería preguntar por el otro autor, el que habla de las referencias de Lacan, que ¿Cómo, perdón? mencionaron ahí. ¿Cómo, Hay cómo? otro autor que escribió sobre las referencias en la obra de Lacan. Yo quería Bueno, preguntar el nombre de ese autor. te va poniendo
cada vez más lindo esto, ¿eh? No, no, Este intercambio. es una serie que a lo mejor se puede conseguir en letra viva, que se llama Referencias en la obra de Lacan, y son varios Sí. libritos, que son muy, muy buenos, porque uno no lo sabe todo y lo que no sabe lo encuentra allí, las referencias y dónde encontrarlo, tanto en literatura como en poesía. Este, vos viste, Diego, que yo nombro poetas ahí en el artículo, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí. Y de hecho hay un fragmento de la obra de Lacan que lo pones como si fuese una poesía y propones leerlo como una poesía. Mm. Y hay algo ahí que no sé si exactamente es lo que querés transmitir, porque es medio enigmático la cuestión, pero Ah, también creo que hay en la lectura como una cuestión rítmica sí. y que ese elemento para la clínica también es importante, ¿no? El ritmo Sí, del habla, por decirlo de alguna manera, del lenguaje. Muchas veces eso también dice mucho al respecto. claro. Daniel recién decía que van a estudiar a Laplanche, y Laplanche en algún momento dice que la interpretación es un acto poético. Ujú. Mm. Y Sí, digamos, sí, sí. en relación a esto, ¿no? La palabra techné en griego se ha traducido como técnica, pero en latín se tradujo como ars, arte. La palabra técnica, cuando se dice técnica psicoanalítica, la palabra nos lleva de las orejas, es muy fuerte. Nos lleva a algo mecánico, a algo, digamos, que es rígido, que tiene leyes que no se pueden traspasar. En cambio, ars es algo que nos da más libertad, ¿no? Es creativo. Y los griegos lo usaban en el sentido de artístico, no en el sentido de técnica, tal cual como lo entendemos actualmente. Este, quizá habría que cambiar, digamos, hay cosas que habría que cambiar en el texto freudiano y sobre todo en la traducción. Yo estuve trabajando durante 5 años con un grupo, fomentado por un presidente de la IPA, Hanley, porque en la traducción se pierde a veces mucho de los significados y se desconceptualiza lo que Freud quería decir, como es en el caso de abstinencia, ¿no? No, perdón, el término conflictivo era neutralidad, Neutralidad. neutralidad, y no se trata de neutralidad. Mm, sí. Eh, Sí, claro. y además en ese sentido hay hay un libro que se llama Quartier Lacan, que son Ah, una serie de testimonios de pacientes de Lacan, y hay testimonios donde de repente Lacan atendía a una persona que se enfermó y pasó a estar hospitalizada, y él iba al hospital, digamos, para continuar con el análisis. bueno, Era Lacan quien se trasladaba al hospital durante un tiempo hasta que luego salió de su intervención, digamos, para continuar el análisis. Pero bueno, muchas veces la cuestión de la abstinencia y la neutralidad queda como atada a imperativos categóricos, ¿no? De cuestiones que se deben hacer sí o sí, digamos, cuando de vos alguna manera. hablas, cuando vos hablas antes del paciente de Freud, yo pensé que te ibas a referir a Mahler, el músico Mahler. No sé si te conoce la anécdota de Mahler. Mahler le escribe una carta y le pide una sesión o una entrevista. Freud se la da y Mahler le dice, no, perdóneme, no puedo ir. Le manda una segunda carta, le pide, Freud le da, no puedo ir. Le manda una tercera y Freud le dice, mire, estoy de vacaciones, véngase a donde estoy y esta es su última oportunidad. Bueno, y Mahler fue a Lübeck, donde Freud estaba pasando sus vacaciones. Fue una única sesión de 5 horas paseando por las calles de Lübeck. Freud cuenta eso y dice, fue la persona que más me entendió. Y realmente él había venido por una impotencia sexual y se le fue la impotencia sexual en una única sesión de 5 horas. Yo, por ejemplo, ustedes vieron que tengo una serie de libros atrás, y yo me acuerdo cuando vino Meltzer a la Argentina, no sé si ustedes, Meltzer decía que el analista tenía que tener su consultorio libre de todo objeto y tenía que siempre vestir el mismo traje. Y aparte nunca tenía que darle la espalda al paciente, y esto parece cómico, dice, porque la identificación proyectiva entraba por el culo.
Ujú. Digo, reglas técnicas que yo tuve que soportar a lo largo de mi carrera. Por eso digo que soy un analista en transformación. Bueno, Lacan ahí Perdón. tiene razón cuando el problema son los lacanianos, los clenianos, y no Lacan, Claro, Klein. claro. Todos los anos. Bueno, eso, yo me acuerdo en un congreso que hizo, ustedes oyeron hablar de Rubén Pidimonte, fue un gran analista, murió joven lamentablemente, y él hacía congresos enormes, había 4.000, 5.000 inscritos, y una vez se zafó, porque le preguntaron si era lacaniano. Me dice, yo no soy lacaniano, ni freudiano, ni bioinano, ni ano de nadie. Lo dijo así en pleno congreso frente a 3.000 o 4.000 personas. Este, Excelente, excelente, excelente. excelente. Pero a través de mi formación, por ejemplo, yo tuve la mala suerte de hacer mi formación cuando la APA era kleiniana. Entonces, la única teoría que valía era la kleiniana. Y se desprendía de la teoría kleiniana, lo voy a decir científicamente, uno tenía que salir hecho mierda de la sesión. Y me encuentro, después de un largo recorrido con Lacan, que llega a decir que el análisis tiene que ser divertido o no es análisis. No sé si ustedes saben por qué Sí. Freud empezó a estudiar el chiste, más allá de que le gustaba contar chistes, ¿no? ¿Saben por qué? Mientras estaba elaborando su doctrina de los sueños y le daba ejemplos de interpretaciones, un día Fries le dice, pero esto parece un chiste. Y Fries se tomaba las cosas en serio y empezó a estudiar el chiste. Y de ahí salió ese magnífico trabajo, es el chiste y su relación con lo inconsciente, que Lacan considera uno de los libros fundamentales para todo psicoanalista. Es decir, no es Totalmente. que se le ocurrió contar el chiste. Chiste, fenómeno no tomado por la ciencia, es tomado por Freud, estudiando todos sus mecanismos, su modo de acción, cómo actúa lo inconsciente. Entonces, en el análisis, muchas veces, tiene que ser divertido, no como decía Melanie Klein. Uno tiene que salir, la verdad, hecho. Y cuando uno hacía la entrevista para el didáctico, no le tenía, yo no le tenía que decir que me gustaban los chistes, el humor y que era divertido. Porque si no, no entrabas a la APA. Esto es en serio, ¿eh? Era una Yo lo hago. reacción maníaca. Era Eran manía. reacciones maníacas. Exactamente. Yo Era, viví esa época también. bueno, Perdón, sí, Adolfo, te hago una consulta. sí, Hablando un poco de técnica y sí. escuchándote, seguramente, bueno, vos sos un analista que ha atravesado, bueno, esto la época cliniana, donde los análisis eran de 3, 4 o 5 veces por semana, Sí. donde hoy estamos atendiendo, bueno, la gran mayoría de los pacientes con una vez por semana. Entonces, quería preguntarte un poco, bueno, qué cambios en relación a la técnica y a la clínica ves en relación a la frecuencia de los análisis, ¿no? ¿Qué determinante es esto también para los procesos analíticos? Es muy buena la pregunta que haces, porque durante mucho tiempo, digamos, la frecuencia y la duración de las sesiones parecieron ser para la IPA un pilar de la técnica psicoanalítica. Pero si nosotros tenemos la convicción por nuestros propios análisis y con los análisis que hacemos que no hay tiempo en el inconsciente, ¿por qué encerrarlo en frecuencia y encerrarlo en 50 minutos? Entonces, eso ha producido un gran cambio y un gran, digamos, desarrollo en la técnica. Es decir, a veces es necesario frecuencia, pero si uno realmente llega a lo inconsciente, si se produce un impacto, si hay digamos, una sorpresa en el paciente, no se necesita frecuencia. Lo que a veces se necesita mucho tiempo para llegar. Por eso yo hablo de la desontologización de la interpretación. Uno dice cosas pero de repente una impacta y produce algo que no lo esperaba ni el paciente ni el analista. Entonces eso se puede producir en una vez por semana o en 10 veces por semana. Entonces, digamos, la frecuencia no tiene que ser un valor total, sino tiene que ser discriminada en relación a caso por caso. Y lo otro ya lo dije en relación al corte de sesión o a la sesión corta. Pero no sé, Adolfo,
pero convengamos que por ahí un análisis de más de una vez por semana permite que haya mayor ida y vuelta entre el paciente y el analista y que se pueda dar, porque, bueno, en la semana pasan muchas cosas y en la vida mucho más. Entonces, ¿no es conveniente también más sesiones para poder permitir ese vínculo y ese intercambio entre paciente y analista? Pero entonces hay una cuestión. Si uno le da importancia a lo que pasa, es así. Pero digamos, si le das importancia a la reacción frente a lo que pasa, ya la frecuencia no tiene tanta importancia. Oh, sí, desde luego, sí, Entonces no es sí, tanto sí. lo que pasa y lo distinto que pasa, sino cómo reacciona el sujeto frente a lo que le pasa. Y reacciona de una manera que va a reaccionar de toda manera a todas las cosas que le pasan durante la semana, durante el mes. Entonces, de acuerdo a la importancia que le des a una cosa o a la otra, será la frecuencia o la no frecuencia. Por eso, digamos, los lacanianos critican el segundo seminario sobre la técnica. Les recomiendo, si no lo leyeron, que lo lean, y ahí van a tener los fundamentos, incluso fundamentos freudianos, de esta actitud distinta del análisis lacaniano, en el sentido de Lacan, no de los lacanianos. Sí, ¿Entendí? sí es verdad también que las 3 sesiones o 5 sesiones, como vos decías antes, ¿no? Kleinianas, en donde era, buenos días, doctor, hasta luego, doctor, nos vemos mañana, doctor, y era todo así, y había como mucha distancia en el vínculo, ¿no? Ujú. A mí también me ha pasado, y no he sido de APA. Acá también, digamos, depende de lo siguiente, ¿no? Si vos considerás que analista es un ser o analista es una función. Si vos considerás que analista es una función, con algunos pacientes podés tener relaciones extraanalíticas, ¿no? De encuentros, de una cierta amistad. Si vos considerás que ser analista es un ser, es imposible, porque tenés que cuidar tu lugar de analista. Entonces, una cosa es un lugar fijo, establecida como ser, y otra cosa es una función que se ejerce en determinado momento y en determinado lugar. Por eso Freud pudo analizar caminando por las calles de Lübeck y Lacan puede ir al hospital a analizar en el hospital. ¿Entienden cómo es? Depende cómo uno se coloque. ¿Eh? Sí, perdón, una cosita. Convengamos que cuando Freud empieza el abordaje del hombre de los lobos, que en el viaje rumbo al encuentro con otro terapeuta, digamos, en Viena, averigua y tiene una hora. Freud no tenía horas en su consultorio, también le dice que sí tenía una hora en el sanatorio en donde tenía que ir a ver a una mujer. Digamos, o sea, está esto en Freud. Yo quería, tomando un poco lo que mi querido amigo presente aquí, como tantos otros, quiero contarte, Alberto, contarles a todos que hoy creo que Emanuel nos va a reafirmar esto, si yo no me equivoco, y sacando las jornadas que en general, como este año también, posiblemente vamos a organizar al estilo de una especie de simposium, al frente del cual van a estar Juan Larraburru y va a estar Justo Daverio. Tomando un poco lo que quería contarles, que creo, Manuel, que hoy hemos batido el récord de presencias. Creo que estuvimos en las 65 personas, sábado a la mañana, previo a Semana Santa y con anuncios económicos que no sabemos cómo terminan, dicho sea de paso. Pero digo, independientemente de eso, me quedé pensando, a partir de la intervención de Maximiliano, de Estela, esto que está presente permanentemente hoy en lo que se tiende a denominar psicoanálisis contemporáneo, hay una pregunta que a mí me interpela permanentemente y me interesaría mucho. ¿Qué pensás vos? Sabemos el lugar que le otorga a la ley Lacan, a la ley del padre, a la función paterna, a la interdicción, digamos, ¿no? Tomando lo de IPA,
y tomando lo de los análisis kleinianos, yo siempre suelo decir que con la ley está todo bien. El problema son los reglamentos, porque vos fíjate que si por los reglamentos fuera el gol de Maradona con la mano, vuelvo de vuelta, porque es un factor que nos une a los dos futbolísticamente, Maradona. Riquelme también, pero digamos que Maradona Pero vos sos con de la Boca, mano. vos sos de Boca y yo no soy de Boca. No, no, no. ¿Pero de dónde salió? Yo porque no quiero decir de qué cuadro sos vos, Yo soy de donde pero salió Maradona. por eso. Y Román también. Pero independientemente de esto, voy al tema de qué encontrás vos como diferencia, o si encontrás alguna diferencia, entre la ley y los reglamentos. Porque a veces pareciera que los reglamentos, las reglamentaciones, contrarían el espíritu de la ley, por decirlo de algún modo. Es decir, ¿por dónde pasa la ley? ¿Por dónde pasa el reglamento? Esta es una. Después tengo preparada otra, pero que me interesa muchísimo, pero la dejo para después. Me perdonás si tomo más la primera parte de tu pregunta, porque me parece muy importante lo que se llama el psicoanálisis contemporáneo. Bien, es por lo siguiente. Ustedes habrán escuchado 1000 veces la remanida frase de Lacan: se renuncia a aquel que no esté al tanto de la subjetividad contemporánea. ¿Cómo se subjetiva, digamos, el sujeto en la contemporaneidad? Y eso tiene que ver cómo se subjetiva personalmente, ¿no? En esta cosa de cinta de Moebius. Pues bien, estamos cada vez más en el mundo en un régimen neoliberal, este, económicamente, digamos, un régimen que produce un debilitamiento o una ruptura del lazo social, un aumento del individualismo y, por lo tanto, un reforzamiento del narcisismo. Bien, este reforzamiento del narcisismo en muchas personas produce algo que ha llevado a los psicoanalistas, algunos más lúcidos, a dividir lo siguiente. Hasta ahora nosotros trabajábamos con la noción de conflicto, ¿no? Es decir, analizamos nuestros pacientes, hay conflictos que pueden ser dichos de distinta manera, ¿no? Representaciones incompatibles, pulsión, cultura, etc. Pero resulta que nos van apareciendo, y cada vez más, pacientes sin síntomas, solamente angustia y sensación de vacío. Y digamos, donde un analista me manda a su hija, porque tenía angustia y no le pasaba nada, solamente angustia y sensación de vacío. Yo la entrevisté y le dije, aún antes de conceptualizarlo: mira, tu hija no tiene inconsciente. Entonces, digamos, en este déficit narcisista, digamos, que es lo que van apareciendo cada vez más pacientes en el día de hoy, al no ver relación con el otro, digamos, entonces no aparece, digamos, en la relación con el otro, la construcción de una subjetividad, digamos, y entonces no hay conflicto. Estos sujetos no tienen conflicto, generalmente le va muy bien. Esta chica que entrevisté era una exitosa empresaria que había hecho progresar a su empresa enormemente, pero en su vida privada no se conectaba con nadie y tenía angustia y sensación de vacío. Esta sensación vacía hizo que un psicoanalista italiano de índole lacaniana, Recalcati, hablara de la clínica del vacío. Entonces él hace una diferencia. Máximo Recalcati. Máximo Recalcati. Entonces él habla de una clínica del vacío y una clínica de la falta. Lo que Lacan llama la falta, digamos, es lo que Freud llama el objeto perdido. Es decir, el ser humano es humano porque no está completo, y no está completo porque tiene el lenguaje. Es decir, los animales no se interrogan, por ejemplo, qué es la muerte, ¿no? No sé si se han visto películas donde un animal está muriendo, digamos, o lo están matando, y no hay angustia, sino que es lo que está pasando. En cambio, el ser humano tiene angustia frente a la muerte, porque entiende la muerte, porque el lenguaje, digamos, ya lo divide, está dividido por el lenguaje. El proceso de subjetivación es eso.
digamos. Hay sujetos en que no se han podido subjetivar justamente por esta incidencia de la cultura actual neoliberal que rompe los lazos sociales. La serie ahora de esta adolescencia, ¿no? Si bien tiene algunos problemas, digamos, muestra que hay una distancia entre los padres y los hijos, pero no una distancia cualquiera, sino una distancia que no admite la subjetivación, digamos. Si bien hablaron sobre eso, no es lo que ocurre en la serie, pero da lugar a que uno piense que estamos, digamos, viendo a cada vez más pacientes con déficit. Estos déficits se manifiestan en angustia, vacío y algunas cosas que se llaman nuevas patologías, como la anorexia y las adicciones. Es interesante lo que plantea Recalcati, para el cual, digamos, si nosotros tenemos la experiencia, un drogadicto en serio no puede ir a la terapia psicoanalítica, porque no puede hacer una transferencia que denote un conflicto. En cambio, hacen terapias grupales, ya acá García Badaraco lo había empezado instrumental, donde se crea un espacio transferencial, digamos, y empiezan a haber ligazón con los otros, y eso sí permite salir, digamos, de esa compulsión. Por ejemplo, otra cosa como se le manifiesta este déficit. ¿Cómo se llena un vacío? Comprando. Y un poco nos toca a todos nosotros. De las compras que hacemos, ¿no? ¿Cuántas son inútiles? ¿Cuántas cosas compramos que no sirven para nada? ¿Y cuántas cosas compramos por comprar? Digamos, es para llenar ese vacío, digamos, que se llena con objetos. Y hay una paradoja. Mucha gente que, que tiene ese déficit, que tiene ese vacío, lo llena de objetos. Es un vacío lleno. En ese sentido, digamos, la filosofía sirve porque la filosofía ha trabajado la noción de vacío. Y Lacan hace toda una serie entre vacío, falta, ausencia y pérdida, para hacer una distinción, porque a veces van juntos, a veces van separados. Acá dice, las famosas volucompras. Perdón, Adolfo, y te hago una consulta al respecto de esto, porque lo que vos planteás al respecto del consumo problemático, las adicciones, bueno, es una problemática actual bastante presente como tantas otras, y vos planteabas que ahí, bueno, la terapia grupal generaba un efecto más efectivo o eficaz que el análisis más tradicional. Pero ¿efectivamente será así o tomando esto de que la resistencia siempre es del psicoanalista, ahí no hay una deuda también del psicoanálisis y la propia resistencia del psicoanálisis a enfrentar a todos estos obstáculos actuales? No, mira, cuando yo empecé a formar hace décadas, ¿no? Había tal idealización del psicoanálisis que se pensaba que el psicoanálisis podía curar desde el cáncer a la uña encarnada. Poco a poco las cosas fue poniéndose en su lugar. Digamos, las adicciones no pueden ser tratadas por el psicoanálisis en forma individual, pero sí el psicoanálisis sirve para entender los procesos que ocurren. Entonces, un sujeto que no puede hacer transferencia por su déficit subjetivo, en un grupo se encuentra con iguales y el grupo en sí mismo constituye un espacio de transferencia. Entonces ahí sí puede haber una modificación y empieza a haber una relación entre iguales que cada vez más se va diferenciando. Y eso no podría ocurrir en una terapia analítica. Entonces una cosa muy importante, por lo menos yo lo he podido discriminar en mi práctica, muchos de los fracasos se deben a que no estaba indicado el psicoanálisis. Es decir, hay algo que digo siempre y que supongo que ustedes estarán de acuerdo. Todas las terapias curan. Pero Lacan dice, el psicoanálisis es una terapia que no es como la otra. ¿Por qué? Porque su intención no es curar, es transformar. Es decir, no se trata de hacer desaparecer el síntoma, sino que se trata de ponerse en otra posición subjetiva, lo cual te hace ver que la realidad es multifacética, no es única como la fija un síntoma, lo cual ya te da una mayor libertad. Entonces, podés mantener el síntoma o no, ya es responsabilidad tuya. ¿Se entiende? Uno puede llegar a entender por qué necesita caminar y no pisar la raya de las baldosas.
Una vez que lo entiende, que lo mira de otra posición, puede decidir caminar normalmente o por ahí mantener como juego seguirnos pisando la radio. Es decir, es el cambio de la posición subjetiva. Entonces, una cosa es el psicoanálisis como terapia y otra cosa es, en otras circunstancias, enfocar el caso con la comprensión psicoanalítica. ¿Se Con la entiende? escucha psicoanalítica. Sí, sí, la escucha que lleva a la comprensión, no a la interpretación. Mm. Por ejemplo, los que tratan psicóticos, saben, el psicótico interpreta mejor que uno. O sea que si le interpretamos lo enloquecemos más. Es decir, pues, entonces no es por el lado de la interpretación donde uno tiene que ir. No sé si fui claro en esto con respecto a la posición del Sí, psicólogo. ¿Eh? sí, y me convocás a un tema que me resulta sumamente apasionante, por lo menos en lo personal, en el campo de la práctica y también de la investigación. Hay un campo que particularmente me interesa, que es el campo de lo psicosomático. Es un campo muy amplio y podríamos debatir mucho, mucho tiempo. Estoy de acuerdo en el punto de que el psicoanálisis como tal también tiene sus limitaciones, ¿no? Y hay que cuidarnos mucho del narcisismo, el psicoanálisis y más precisamente los psicoanalistas, con el hecho de que se puede con todas las situaciones o con toda la clínica que existe o que se puede presentar. Ahora, a la vez pienso que sí sería un error pensar que el psicoanálisis puede curar alguna lesión o algo en relación al orgánico o lo somático. eh, si se piensa ahí la cura del psicoanálisis como una etiología, ¿no? Como si la causa psíquica fuese la causa de una lesión. Y a veces la cuestión no es etiológica, pero es verdad que también alrededor de a veces de alguna lesión orgánica o somática, los aspectos psíquicos se ponen en juego, no tanto en la etiología, o sí, pero también, por ejemplo, cuando se intensifica una lesión, cuando desaparece, cuando la adherencia al tratamiento farmacológico o el tratamiento que haga, de repente no había efecto y a partir de cuestiones relacionadas a lo anímico o a lo psíquico, hay algo de eso que se modifica. Digo, ahí hay mucho por hacer, a pesar de que, coincido, tiene sus limitaciones y que claramente el psicoanálisis no va a curar una lesión orgánica. Lo primero que hay que entender es que lo tiene que abordar la medicina. Ujú. Bueno, la cuestión que vos planteás es muy, muy compleja. Primero, una cosa que hay que decir en voz baja entre los psicoanalistas. Freud llegó a decir una vez que el psicoanálisis tiene muy poco efecto terapéutico, que el valor va a ser para la comprensión de la cultura, de la literatura, de la religión, es decir, más el efecto de comprensión que de curación. Eso lo dijo una vez y hay que decirlo en voz baja entre los psicoanalistas. O sea que no hay que tener demasiadas esperanzas, sino que uno hace lo que puede hacer, digamos. Después, esto es un pensamiento mío. El psicoanálisis es hijo de la medicina y como muchos hijos, no ha terminado de separarse, digamos, de la influencia de los padres. Entonces usamos tratamiento, cura, síntomas. Entonces estamos ¿no? en el ambiente médico. Después, para Freud, para Garma, para Luz, no había algo así como psicosomática. Esto sería un punto muy largo, pero si te interesa la psicosomática y a todo lo que les interesa, yo creo que hay que partir de un texto de Freud, el esquema del psicoanálisis, donde habla de la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis. Y ahí, digamos, a partir de ahí, entender, digamos, aquello que es la enfermedad somática. Te los voy a decir, voy a riesgo de simplificar, ¿no? Es muy simplificar, pero para que se entienda cuál es el punto. El inconsciente se puede manifestar a través de lo psíquico o a través del orgánico. Eso sería un poquito simplificado la segunda hipótesis fundamental. Es decir, no es psicosomático, es una manifestación de lo inconsciente. Es bravo eso, digamos. Combatir Sí, con todas las... me arrojaste un título que es para el próximo capítulo. Tenemos que, como la serie en Netflix,
Me dejaste Bueno, enganchado ahí para el próximo seguramente lo capítulo. va a ver. pero la Seguramente lo va a ver. culpa es tuya por lo que dijiste, Diego. Perdón, no me quiero olvidar. Creo que Gabriel había levantado la mano. No sé si quería hacer una consulta. Sí, Y en ese es sentido, que, Sí. adelante, Gabriela. bueno, es que Adolfo iba a ser como una acotación, o sea, como las diferencias entre el vacío, la falta, la ausencia y la pérdida. A mí me gustaría que retomara eso que iba a decir. No, eso requiere también otro capítulo, pero la falta se debe al sujeto, digamos, neurótico, que siempre busca el objeto perdido. El vacío es que no hay nada de eso. No hay objeto vacío porque no hubo objeto en el inicio de la constitución del sujeto. También simplifico acá porque es mucho más complejo. Pero no estamos hablando necesariamente de alguien que sea psicótico. O sea, puede o sea, ser vacío, pero no necesariamente psicótico. No necesariamente es el psicótico. La chica que yo vi, la hija de la psicoanalista, Ajá. era una gran empresaria, pero su vida era un vacío y una angustia indeterminada. Y lo que dice Lacan, digo, esa frase se repite, el vacío es la falta de la falda. Digo que a veces circulan esas frases enigmáticas, pero está diciendo eso, que hay un vacío porque no se ha constituido esa pérdida de objeto que hace a la subjetivación del sujeto humano. Creo que Juan José ahí quiere hacer también una Sí, adelante. intervención. Sí, buenos días a todos y bueno, gracias por este espacio tan interesante. Me quedó resonando lo que dijo sobre esta diferenciación de analista como ser o como función. Si podría ampliar un poquito más ese concepto, porque uno tiene la idea de que el analista no puede, por fuera del consultorio o del espacio de análisis, tener, digamos, la más mínima relación con su paciente, ¿no? Bien. ¿Sabés de dónde surgió eso? De los analistas que no querían mostrar su neurosis al paciente. Eso empezó con Melanie Klein. Cuando había un bombardeo en la capital, todos tenían miedo, sea analista o sea paciente. Pero a Melanie Klein consideraba que el paciente no tenía que enterarse de eso. Y Meltzer, del que hablé antes, decía que ningún analizado tendría que vivir dentro de las 20 cuadras del domicilio o del consultorio del paciente. Entonces, frente a esa idea se creó esa cosa de distancia, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un paciente, digamos, aunque, digamos, hablemos de cualquier cosa, digamos, sabemos que por el hecho de concurrir a una sesión psicoanalítica, el analista está autorizado a tomar parte del diálogo como una manifestación de lo inconsciente. Entonces, digamos, ahí se trata de una función, digamos. Por eso yo digo que hay que desontologizar. Y por eso yo digo que uno no es analista, sino que adviene. Porque yo puedo tener una conversación contigo, hablamos, y de repente escucho algo distinto a lo que vos me decís. Si estamos en un tratamiento psicoanalítico, ahí lo digo. Si estamos en una conversación fuera, me lo callo. Es decir, no asumo esa función. Porque, digamos, uno que se ha analizado y trabaja en esto, nunca deja, digamos, de tener un pensamiento psicoanalítico. Pero actuar como psicoanalista es en determinada situación que puede ser un consultorio, puede ser un café, yo he analizado muchas veces en café, cuando he tenido corte de luz, por ejemplo, puede ser como Freud, caminando por la calle, en un viaje, es decir, ahí adquiere una función. Digo porque muchas teorías dan mucha importancia al entorno, al diván, ¿no? El otro día un paciente me preguntaba, ¿por qué estoy sentado acá y no en el diván? Esto no hace, entonces no hace, digamos, mella al tratamiento psicoanalítico. Y le conté cuál era la teoría del diván, que creo que ustedes la deben saber. El diván tiene dos orígenes. Uno, que así se hacía el hipnotismo en la época de Freud, y segundo, Freud mismo lo dice, no aguanto que me miren 8 horas seguidas. Claro. Ese es el origen metapsicológico en chiste del diván. Muchas gracias.
Quería hacer una intervención, sí, tomando un poquitito algunas cuestiones que son de mi interés y colectando un poco la inquietud que planteaba Diego sobre cuánto da esto para poder pensar la cuestión de lo psicosomático. Yo agregaría todas las cuestiones, vos nombraste, por ejemplo, las compras compulsivas, ¿no? Como un hecho de llenar, vamos a decir así, que por ahí podemos extenderlas quizá también a todo aquello que denominamos pasaje al acto, acting out. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Vos hiciste mención clara acerca de las presentaciones preeminentemente narcisistas a las cuales estamos asistiendo. Yo siempre suelo decir que cada vez en mayor escala, o por lo menos quizá mejor comunicadas en este sentido, por un lado. El tema pasa por lo siguiente, que creo que es algo que de entrada vos abordaste, y eso me parece como un punto central, que es a qué denominamos psicoanálisis cuando decimos que, por ejemplo, supongamos patología del vacío, patología del acto, es o no abordable por el psicoanálisis. Se me ocurría pensar, pero en realidad en este pensar está implícito lo que quiero preguntarte, digamos, ¿no? Quiero preguntarte pensando, quiero preguntarte sin preguntarte, es decir, que quede implícita la pregunta para que vos luego te desenvuelvas como mejor te parezca. Esto que ocurre luego del seminario de Lacan, o en el transcurso sobre el final del seminario de Lacan, en donde aparecen los rebeldes, digamos, ¿no? Como todo buen padre, aparecen los rebeldes. Los rebeldes fueron, ¿no? Piera, Castoriadis, Laplanche, Pontalí, André Green, ¿no? Y justamente es a partir de las nuevas presentaciones, digamos, para las cuales sentían que no se sentían representados por la obra de Lacan. Algunos autores, pasando un poco esto así como no más que como una mención, y acá sí va claramente una pregunta, hay muchos que plantean un cambio radical, no estoy hablando de política, un cambio radical sobre el final de la obra de Lacan, inclusive atrevidos, se arrogan la posibilidad de considerar que cuando Lacan está frente a la muerte, vamos a decir así, otorga cierta prioridad a lo real respecto de todo el papel que tuvo en el RSI, lo simbólico. O sea, como que el otorgamiento de centralidad a lo real, y que en ese sentido todos los desarrollos últimos del síntoma, el cuarto círculo, etcétera, etcétera, empiezan a intentar dar cuenta de lo que a algunos les gusta llamar patología actual. A mí la palabra actual no me gusta, me gusta más contemporáneo, ¿no? Lo que decía Hegel, ¿no? Que uno no puede desprenderse ni de su pellejo ni de su época, por eso me gusta más lo de contemporáneo. Entonces quería un poco saber si, a tu entender, hay un giro en este sentido hacia el final de la obra de Lacan, en donde se aproxima a lo que hoy tendemos a denominar más funcionamientos fronterizos, algo que escapa, como vos decías, más, que va más allá de la patología de la falta, ¿no? Esa es un poco mi intervención. No está muy clara, digamos, porque mezclaste varias cosas. A ver, reformular la Sí, un pregunta. montón. Sí. Reformular la pregunta. ¿Qué es lo que pensás que yo podría decirte? Porque muchas ¿Cómo cosas. pensás, tomando la definición de psicoanálisis, si pensás que psicoanalíticamente son abordables, psicoanalíticamente
por ejemplo, por poner un nombre, ¿no? Los funcionamientos fronterizos, la patología que se presenta producto del narcisismo patológico, digamos así, o gravemente patológico en la actualidad. Bueno, te voy a decir que de la perspectiva lacaniana, digamos, no admite como estructura lo fronterizo. Lo fronterizo es un Sí. invento de Kernberg que ha tenido un éxito enorme, pero, pero Lacan es decir, en la teoría lacaniana no se admite eso de lo fronterizo, sino que tiene que ver mucho con lo que Lacan, aún antes de esta época actual, ya es como que adivinó la cibernética, ya hablaba de la cibernética, pero ya, digamos, previó lo de la inteligencia artificial y cómo eso iba a cambiar la subjetividad contemporánea. Digo contemporánea, iba a decir actual, pero te ibas a enojar, así que cambia la subjetividad contemporánea con la introducción de nuestras nuevas técnicas. Digamos, vos antes, cuando yo era chico y si iba alguien hablando solo por la calle, era un loco. Ahora van todos hablando solo por la calle. Solo que están justificados por un aparato y antes el aparato no se veía, podríamos decir. Eh, Entonces, ¿entendés cuál es la idea? Digamos, uno cuando habla, igual va hablando solo, aunque escucha voces, pero ya no es psicótico. Digamos, es como si mucho, digamos, de lo que antes se consideraba psicótico, ahora se materializa. ¿Está bien? Porque incluso cuando hay gente, digamos, hay aparatos que ni siquiera tenés que ponerte la cosa, el tipo va caminando hablando, digamos, y tiene algo del sabor de lo psicótico, en el sentido que no hay otro. Este otro está imaginado, ahora está mediado por aparatos. Entonces, Lacan por lo menos en su teoría, no existe los borderline. Pero sí Yo- existe lo prepsicótico, las Existe, 3 patas. sí. Y hay una autora argentina, en este momento no le diré el nombre, que escribió un libro que vale la pena leerlo porque está en relación a lo que vos me preguntabas, Daniel, que se llama Neurosis sin transferencia. Mm. De Heidi Henrich. Que Ahí hago eso, sí. Aide Henrich. De Henry, sí, sí. Y creo que ese libro un poco podría contestar tu pregunta. Es decir, ella como es lacaniana, también está fuera de considerar lo borderline como una estructura. Entonces emerge eso, de neurosis sin transferencia. Entonces emerge, Igualmente quiero aclarar algo. Si bien hay una corriente, más bien diría ha habido una corriente sí, con Kember a la sí, cabeza, Knight, etcétera, sí, pero otros autores ya, Winnicott, etcétera, estudiaron el caso fronterizo. Yo lo que quiero decir es que claramente hoy día, por ejemplo, siguiendo a André Green, no se abjura de la idea de una estructura fronteriza. claro. Sí, hay muchos que siguen afirmando esto extrañísimo de una estructura fronteriza, pero Green es muy explícito en ese sentido. Por ejemplo, Green, cuando dice es un funcionamiento mental que inclusive puede aparecer desde el punto de vista de los síntomas, ¿no? En el devenir de un análisis, un brusco pasaje al acto o acting out de un sujeto en análisis, digamos, ¿no? Claro, Una, una cosa es el pasaje al acto y otra cosa es el acting out, ¿no? Y, exacto. y Lacan cree que el acting out es la transferencia no analizada. Te digo una cosa, hay Ajá. una paciente, ¿no? Que de repente está en una habitación y hay varias personas y no las ve, que tiene desmayos, que grita como una loca, que ve, alucina, ¿cómo la diagnosticas? Bueno, me dijiste que el diagnóstico se hace al final. Bueno, este es el final. ¿Sabés quién era esta paciente? Ana O. Ah, no. Sí, por Berta, supuesto, por supuesto. Berta Pappenheim. Es decir, que Sí, claro, le había claro. determinado psicoanalista la necesidad psicótica y eran Sí, manifestaciones sí. histéricas que desaparecieron. Y después tuvo una actuación como psicóloga social increíble. En el Museo Judío de Berlín hay toda una sala, digamos, dedicada a ella. Yo estuve una hora ahí tomando apuntes, sacando fotos de todo lo que se dice, pero los síntomas
Si uno ve estos síntomas y se asusta, entonces el diagnóstico es psicosis. Entonces el diagnóstico de psicosis viene del susto del terapeuta. Y Muchas Adolfo, veces. ¿cuántas pacientes tienen delirios, alucinaciones? Y son histerias gravísimas. Claro, Actualmente. claro. Esto se ve muy La en otra la cosa, clínica actual. claro, yo tengo una paciente así que tiene alucinaciones, delirio y todo, pero en su trabajo es fantástica y es felicitada por lo que hace. Lo llamamos grave porque son síntomas que no estamos acostumbrados a ver. No lo manifiesta en la vida cotidiana, lo manifiesta en su intimidad, digamos, pero en su vida es perfecta. Se dedica a un trabajo que necesita mucho conocimiento, sabiduría y conexión con la realidad. O sea, por Perdón, ejemplo, contacto con proveedores, precios, los maneja como no los maneja nadie. Y tiene alucinaciones, Impresionante es delirio, eso. Eso es impresionante. se me fue el cuerpo a otro lado, no es mi cuerpo este. Entonces, Sí, sí, sí. si uno la escucha con diagnóstico, la condena. Porque el diagnóstico es un rótulo que se le pone a alguien y no se lo saca más. Sí, sí, sí. Actúa de la manera de un prejuicio. Tengo una pregunta en esto que está diciendo, doctor. Bueno, ahorita se me ocurrió esta frase, ahorita con lo que está diciendo de poetas, músicos y locos, todos tenemos un poco. Sí. Y pensaba un poco si en lugar de hablar de estructuras perversas, neuróticas y psicóticas, hablaríamos de lógicas, de que todos podemos tener lógicas perversas, neuróticas y psicóticas al mismo tiempo, pues pensando en este juego de palabras de poetas, locos y músicos. Claro, claro, Bien, claro. Ok. Gabriela. Muy bien. Ayer justamente en una supervisión, el analista estaba preocupado, ¿no? Porque el paciente me dice, es un paciente perverso. Entonces yo le digo, ¿en qué sentido perverso? En el sentido de relaciones sexuales fuera de lo que se considera normal o en sentido de malo. No, no, en relaciones sexuales. Entonces le digo, mira, te voy a decir una carta que Freud le escribió a Frege. Sí, le manda un paciente. Dice, no hay nada que hacer y este paciente es perverso, o sea, normal. Porque la neurosis es el negativo de la perversión. Si le decís no a la perversión, te volvés neurótica. Pero perversión se llama a la libertad en la sexualidad. Porque desde el Concilio de Trento se considera que sexualidad es únicamente la unión de los genitales. No sabemos, digamos, que lo que llamamos sexualidad normal fue instituido en el Concilio de Trento. Como ocurre todos los Mm, días, para todos es normal, siempre fue así, y no siempre fue así. por mm. eso los niños son perversos polimorfos, digamos. Claro, y Y nosotros no, y también. no, no se habla de de psicopatología. Perdón, yo interrumpía porque queda un minuto para el cierre Sí, de seminario y no quería dejar sí. de agradecer en nombre del seminario y del cuerpo docente a Adolfo, que lo llenamos a preguntas, intercambiamos, no dejamos tomar ni un poquito de agua, un café, nada. Mira, pero fue tan Debe tener la apasionante boca que seca. tengo esto y Ah, no muy la bien, muy bien, muy bien. usé. Excelente, Bueno, excelente, yo excelente. quiero Te decir queremos algo. agradecer profundamente. Gracias. Quiero agradecerle, bueno, a Mónica, disculparme porque por ahí su intervención siempre tan imprescindible, hoy por ahí se dio de esta forma que se dio el intercambio. Bien, Diego, muchísimas gracias porque tomaste esta responsabilidad, digamos así, de llevar adelante el intercambio con Adolfo. Y bueno, Adolfo, ¿qué querés que te diga? Che, el, yo te agra- el- agradezco, la verdad el que agra- el agradecido soy yo que me nos... permite intercambiar con gente tan... Y escúchame, y te voy a decir algo, ¿eh? Ajá. Después vamos a hablarlo, pero vamos a hacer un simposium sobre adolescencia. ¿Viste con Oh, el revuelo que se armó con la serie? claro. Me gustaría mucho la mirada lacaniana en y la verdad que pensé en vos, pero eso Eh, lo hablamos en privado, si te no, yo parece. te puedo dar una mirada benjaminiana si querés. La que se te ocurra seguramente va a generar quizá tanta o más atención de la que se observa desde este lugar de la pantalla generó hoy tu intervención. Una vez más, y por de los tantos motivos que tengo para agradecerte, este es uno. Muchas gracias por estar hoy, por tu generosidad, por tu recorrido y por el intercambio.
Bueno, muchas gracias a ustedes también. ¿Puedo que todo el mundo se desmutee y que le hagamos un aplauso al doctor Benjamín, por favor? Claro. Correcto. Bueno, ¿viste, Mónica, que no se necesitaba el currículum? ¿Viste? No te falta, es verdad. Gracias, Adolfo. Bueno, nosotros Gracias, nos Adolfo. reencontramos en 15 días y vamos a tratar de trabajar algo del poslacanismo. Luego, vos, Diego, quiero dejar en claro algo. Habías preparado toda una temática que hoy no se pudo desarrollar, pero bueno, ya la vamos a desarrollar. Pero muy bien los puntos que tocó, fantástico, fantástico. Y fue fantástico realmente. Muy Y bueno, nos vemos en 15 días y vamos a trabajar un poco el poslacanismo. Bueno. Gracias, Adolfo, de vuelta. Un abrazo enorme. Muy agradecido. Gracias. Gracias.